Durante 60 años, una voz ha acompañado a Morelia, ha contado historias, ha unido generaciones y ha construido identidad. Hoy abrimos el micrófono para escuchar a quienes hicieron posible este legado. Esto es Perfiles 102.5. ¿Cómo le va mi compadrito? ¿Cómo le va mi comadrita? Te saludo de nueva cuenta. Soy Julián González el Panda y te saludo en otro capítulo más de Perfiles. Claro, a través de Presumiendo México y Radio Ranchito 102.5 de tu FM. Bueno, como usted ya lo vio mi compadrito, mi comadrita, en el capítulo anterior, entrevistamos al gran Domitilo Guzmán, el buen Domi, aquí de Radio Ranchito. Y el día de hoy voy a presentarles a otra personalidad que también formó parte de las filas de sus inicios de Radio Ranchito. Este hombre, señoras y señores, compadre, comadre, se la sabe de todas, conoce de radio, sabe de radio, ha convivido con gente que sabe de radio. Así que, ni más ni menos, mi queridísimo Cristian, ¿de quién se trata? ¡Vámonos! Hoy conoceremos una historia que forma parte de nuestro legado. Nos acompaña Francisco Javier Galicia Rojón, locutor de Radio Ranchito en la década de los 90. Perfiles 102.5. Y bueno, pues el día de hoy tengo aquí en el espacio de Perfiles Presumiendo México, Radio Ranchito, a mi queridísimo amigo, el buen Francisco Galicia. Así es, amigo. Paco, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Híjole, no, pues me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias, hermano. Y me da mucho gusto que estés aquí conmigo, porque no estamos hablando con un Paquito cualquiera. Es un hombre que se la sabe de todas. Un hombre que, híjole, oiga, antes de que yo tenía sed de entrar a radio, tú ya estabas haciendo radio, mi querísimo Paco. Sí, fíjate, muchas gracias. Pues yo inicié ya hace un buen tiempo. Ajá. Un poquito antes de entrar aquí a Radio Ranchito, ¿sí? Ya estaba yo en otra estación. Sí. Y bueno, pues tuve la oportunidad que se abrió aquí una plaza de locución y bueno, fue que ingresé. Bueno, pero ¿quién es Paco? Francisco Paco Valencia. Paco Galicia, Galicia, a sus órdenes, pues es una persona enamorada de la radio, apasionada de la radio. Yo creo que desde niño, ¿no? Siempre hubo un radio prendido en la casa. Siempre me llamó la atención, conocí el trabajo de muchos locutores porque viví también en otra ciudad, luego radiqué aquí en Morelia y fue pues un enamoramiento, ¿no? Tanto de la música como de las formas de trabajar de los locutores, los distintos sistemas, pues las cosas que platicaban, ¿no? Cómo te iban llevando a través de lo que decían, pues con tu imaginación, ¿no? Pues cada quien se va imaginando de manera muy particular lo que va diciendo el locutor. Buenísimo. Oye, Paco, entonces, ¿no el amor a la radio viene de familia o naciste así con ese sed? Yo digo que nací con ese sed, Ajá. Que fue mi acercamiento a la radio, Ajá. porque, pues no, de mi familia nadie se dedicó a la locución. Ajá. Sí, dijéramos que yo soy el único. Ajá. Y pues a lo mejor la parte importante fue mi mamá, que siempre pues, nos alentaba, ¿no? a hacer lo que quisiéramos, a aprender. Entonces, yo tengo recuerdos de cuando era muy pequeño, entre los 4 o 5 años, que poca gente recuerda, ¿no? Esa época, de que mi mamá me enseñaba a usar el tocadiscos que teníamos en casa. Wow. Y obviamente, pues un niño pequeño, pues es un poquito difícil, ¿no? Manejarlo, pero me decía, ten mucho cuidado, trata de tener el pulso. Entonces fue como mi acercamiento a los aparatos, a la música, y luego con el radio prendido, fue algo que me llamó la atención, que sentía yo algo como muy mágico, ¿no? Muy especial. Oye, Paco, ¿ya en tu familia ya se escuchaba la radio? En especial Radio Ranchito. Fíjate que nosotros veníamos de otra ciudad. Ajá. Entonces, bueno, escuchábamos otras estaciones de radio, pero cuando llegamos aquí a Morelia, pues sí, Radio Ranchito era una de las emisoras. Yo consumí muchísimo radio a través del tiempo de distintos géneros, de música pop en español, en inglés, de música instrumental, clásica, ranchera, lo que había, ¿no? en la época. Pero Radio Ranchito muy especialmente llamaba la atención por esa manera característica, ¿no? de los jingles, de las identificaciones cantadas, sí, y de la hora cantada, ¿no? El sistema de trabajo totalmente diferente a todo lo que había en el cuadrante, y uno realmente se enamoraba, ¿no? De esta estación distinta. Algo diferente. Algo diferente. Oye, Paco,
¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo fue tu primera vez que llegaste aquí a Radio Ranchito? Todavía en AM. Exactamente, estaba en AM en el 1240, del kilómetro 124, decíamos, ¿no? En esa época, yo te platicaba antes de entrar aquí al programa, que trabajé en otra estación, nada más que no había todavía como la plaza de locución. Hice realmente 2 pruebas en otras estaciones, pero por la manera pues de hablar en ese tiempo, o sea, por mi perfil, pues bueno, me dijeron, no, esta voz es para otro perfil. Bueno, entonces esperé en esa otra estación casi un año y aquí se desocupó una plaza. Yo vine a ocupar la plaza que dejó Héctor Mario Cisneros, wow. Amigo muy querido y seguramente recordado por personas, ¿no?, de la época. Sí, sí. Entonces, pues me mandó el sindicato, porque bueno, yo ya en ese momento era sindicalista. Oiga, sí. Entonces, pues fue una experiencia muy interesante porque fue, dijéramos, la primera vez que ya estuve yo al aire, ¿no?, aquí en Radio Ranchito. ¿Recuerdas el año más o menos? Sí, fue en el año 1987, más o menos por el mes de octubre. Sí, y estuve trabajando hasta fines de 1989, fueron casi 2 años y medio, que decidí hacer un cambio a otro giro, ¿no?, por 2 años y fracción, y luego regresé otra vez a Radio Ranchito. Sí, el señor gerente, muy querido, José Guadalupe Muñoz Márquez, me volvió a aceptar. Estuve 1 año y fracción, hasta que me invitaron de otra estación en la que duré pues, prácticamente toda la vida. Así, esa yo te conocí. Así es. Y mira, en mi corazón siempre está tanto la estación donde he trabajado, pero Radio Ranchito, o sea, ocupa un lugar siempre muy, muy, muy especial. Wow, buenísimo, Paco. Sí. Oye, ¿recuerdas cómo se llamaba tu programa, tu primer programa que hiciste aquí en Radio Ranchito? Mira, los programas los creaba el señor Muñoz. Así. ¿Verdad? Y seguramente en algunos tiempos con distintos locutores, pues algunos aportaban, ¿no? Quisiera hacer algún programa, pero ya estaban hechos, ¿no? Ya tenían nombre los programas. Y sí te puedo decir, por ejemplo, que me tocó conducir un programa de 7 a 8 de la mañana, que era grabado, de Vicente Fernández. ¡Órale! Era de lunes a viernes. Más tarde, más o menos como a las 12 del mediodía, estaba un programa que se llamaba Cantando con la Escoba, que era para acompañar, tú sabes, las amas de casa, ¿no? Con música, pues de la programación habitual general. Y me tocó también conducir, ya grabado, el programa de Javier Solís. Sí. En las noches había un programa de Los Bukis y Juan Gabriel, que también era grabado, pues me tocaba, ¿no? Porque antes se dividían los programas tanto de José Luis Ruiz, José Luis el Más Feliz, como con tu servidor, porque además había 2 locutores, de que teníamos programas en vivo y programas grabados para poder cubrir todo el día, ¿no? Ajá. Y bueno, pues intermedias, pues las radionovelas, ¿no? Tan interesantes. Sin faltar, sin duda. Sí, cómo sí. no. Y pues claro, yo me imagino que pues recuerdas en aquel tiempo, pues hasta la fecha, sigue pasando el gran inmortal Porfirio Cadena, Calimán. Así es. Tres Patines, esa serie, y también pues otras radionovelas. Sí, no, tantas radionovelas, ¿no? La Maestra, La Sombra de la Encina. La de Porfirio Cadena, que es un clásico, que se pasaban 2 capítulos por día en la mañana y en la tarde la repetición. ¿Cómo era una hora completa. ¿Y de 2 capítulos? 2 capítulos. ¿De cuánto para tiempo? cubrir no se acuerda las 2 medias horas, o sea, 1 hora completa de Porfirio. Wow. Sí. Y eso en la gira, perdón, pero sí. ¿Eso se transmitía a qué horas, perdón? Porfirio Cadena se transmitía de 9 a 10 de la mañana y en la tarde de 5 a 6. Buenísimo, fíjate nada más. Órale, ¿no? Qué emocionante. Paco, ¿te acuerdas en tu época, cuando estuviste aquí en Radio Ranchito, en tus inicios, de algún grupo o de algún artista que te haya marcado o que hayas tenido un error en vivo con un grupo? Bueno, así como lo dices, error, sí, de darle demasiado tiempo en una entrevista en un fin de semana a un cantante, a ver si me acuerdo del nombre. Pues llegó, ¿no? Por parte de la disquera, ya habían hablado con el jefe, ¿no? Para hacer la entrevista, me dijeron a qué hora iban a llegar. Y el señor se colocó como si fuera locutor. Era yo muy joven, incluso la secretaria, Angelina Durán, a quien le envió saludos y llega a ver este programa.
Pues ella me comentó que pues iba a llegar, ¿no? Porque cuando no estaba el señor Muñoz, pues ella fungía de alguna manera como gerente, entonces dio las indicaciones de tal hora, y bueno, pues ya se le recibió, entonces el señor pues se sentó, se apoderó del micrófono. Y lo que te iba a decir de ella, ella me decía, tú eres el locutor más joven por lo menos de Morelia. Tenía yo entre 20 y 21 años, entonces pues obviamente estaba todavía verde. Y pues se apoderó el señor del micrófono, yo creo que durante 3/4 de hora, era corte, yo trataba de cortarlo, pero pues no me dejaba, sacó llamadas al aire. O sea, un gran error, ¿no? Porque el locutor es quien tiene que llevar la batuta, los tiempos, etcétera, y pues ya sabrás. ¿Y qué pasó, Paco? Me llamó la atención el jefe, ¿no? Y de él aprendí que el micrófono jamás se suelta, ¿no? Un locutor jamás debe soltar el micrófono, porque es el que tiene el control de la distancia, porque hay gente que puede hablar muy bajito y le tienes que acercar un poquito más el micrófono, o puede hablar muy alto y se lo tienes que alejar, o quiere hablar demasiado y entonces tú controlas el micrófono y pues... Como debe de ser. Y por eso la importancia, me dice Paco, de usar los audífonos para modular la voz del invitado, para modular que esté perfectamente, porque no puede ser posible que tú como locutor estés guau, y él... ¿Qué dijo? Sí. Wow, me encanta. Y me imagino, mi queridísimo Paco, que cuando tú llegaste a la estación y nos traes una muestra de ello, estaban así los cartuchos. Pues en ese tiempo nosotros decimos que trabajábamos de una manera artesanal, ¿verdad? Porque todo era poner anuncio por anuncio. Nosotros aquí en radio le llamamos spots. Sí. Anuncio por anuncio, canción por canción, y se utilizaban pues los discos. Entonces, estos son los cartuchos que se utilizaban. Sí. ¿Verdad? Si se alcanza a ver, por aquí tenemos una cierta cantidad de cinta. Sí. Para los anuncios de 20 segundos, pues eran unos, con cinta más cortita, ¿no? Sí. Para que no hubiera tanta cola de silencio. Y si no había cortitos, pues le teníamos que meter varias veces, ¿no? La versión. Buenísimo. Aquí el departamento de continuidad, que es quien programa los anuncios, pues los etiquetaba con su número de qué cliente eran, ¿no? Este es la muestra. Y este es como un cartucho infinito que le da vuelta. No hay necesidad de regresarse, porque automáticamente tenía, antes de iniciar el anuncio, un pulso casi inaudible, que era el que hacía que se parara antes de que empezara otra vez. Híjole. Y luego, pues los discos, como les decía, Sí. Que han mencionado ya, un poquito de polvo. Además, los discos de 45 revoluciones por minuto. Sí. Aquí está. Y pues allá en la tornamesa, discos, moverle la palanquita para ponerle las velocidades, ¿no? Porque los discos grandotes, los LPs de 33 revoluciones por minuto, y a veces se le olvidaba a la operadora y, por ejemplo, lo dejaba en 45 y luego ponía un LP de 33 y se veía como ardilla. Estaba... Sí, eso. Y yo admiro, Paco, de veras, como te lo dije a principios de la entrevista, admiro, porque cuando yo tenía ganas de entrar a hacer radio, tú ya estabas en las grandes ligas, tú ya estabas haciendo radio, y te admiro porque... en tu época, la verdad sí se trabajaba, y vaya que se trabajaba, claro. Porque como tú lo dices, tenías que estar al pendiente más que nada, porque eran varios spots que salían, más o menos en tu época, como cuántos spots salían en un corte. Mira, el gerente, obviamente era una estación que se vendía mucho y seguramente ahora también, Sí. Pero era una canción, salir al corte, y se preocupaba mucho porque los cortes no fueran tan largos como otras estaciones. Trataban de distribuirlos durante todo el día para que fueran 7 máximo, 8. Ya en temporadas de mucha venta, como Día de las Madres, Navidad, todo eso, pues unos 9, ¿no? Y, por ejemplo, spots a veces que eran como promocionales o que probablemente eran de clientes que... habían pagado un poquito menos a la tarifa, que no tenían, dijéramos, horarios preferenciales, pues lo recorrían de momento, ¿no? Cuando había mucha publicidad, para darle preferencia pues a que los clientes, a que los cortes fueran tan largos, ¿no? Distribuirlos durante todo el día. Ok. Entonces, supongamos que eran como que 7 o 8 comerciales. Más o menos, por corte. Y en cada spot vendían un cartucho. Exacto. Y ahí estás metiendo, sacando, Sí. metiendo y sacando. Y el departamento de continuidad
o sea, la programación de los anuncios era que nos daban una lista de papel. Bueno, en este caso, algo que aprendí también aquí en Radio Ranchito es el ahorrar mucho, ¿no? Y te voy a decir por qué. Mientras en todas las estaciones se utilizaban listas de papel para programar los anuncios de lunes a domingo, aquí en Radio Ranchito utilizaban una carpeta con acrílico. Ah, ya. Sí. Y de ahí era a lápiz que la continuista escribía cada uno de los horarios del día para cada uno de los clientes. Ya cuando terminaba su campaña, se borraban y se seguía utilizando el mismo papel. Y por ejemplo, en ese acrílico, que son las carpetas pues de argollas, ¿no? Sí, sí. Con cinta masking tape, por ejemplo, clientes que iban a durar 2 días, 3 días, un día, una semana, le pegaban con el masking tape, pues esta información, ¿no? El siguiente 200, caripeo de tal cliente. Ajá, sí, sí. Porque eso se transmitía en poco tiempo. Wow. Y entonces ya nada más se despegaba la cintita, se ponía nuevas y así. Un orden excelente, un manejo de los tiempos magnífico. Y hasta la fecha, mi Sí. querido, hasta la fecha. Pues esa escuela pues ya viene desde cuando estaban en AM. Así es. Hasta la fecha también traemos un orden que tiene que pasar esto. Los clasifican la publicidad, porque pues tú también te tocó dar anuncios hablados. De Sí, atención, claro. atención, se le avisa. Ajá. Y tenía también su manera y su estilo de hacer en Sí. aquel tiempo. Siempre la entrada, ya sabes, ¿no? Ujú. Atención, atención, se le comunica a fulano de tal, del rancho tal, y ya el cuerpo, ¿no? De lo que se le Sí, iba sí. a comunicar. Ajá. Y finalizábamos con la persona que haya escuchado este anuncio, favor de comunicarlo. Y hay pues una anécdota que tengo, ¿no? A ver, Sí, venga. estábamos en otro domicilio, Ajá. en Avenida Madero Poniente, número 398 o 48, Altos 10, con Red Espina Ajá. de San Nicolás de Hidalgo, Sí, sí. Prepa 1, enfrente de la biblioteca. Entonces estábamos en la planta alta y la cabina junto con la oficina pues era un espacio más reducido. Entonces estaba primero la oficina con el escritorio del jefe, que era el más grande, y luego 3 escritorios de las secretarias, y enseguida la puerta de la cabina, y ya para adentro, la cabina sí era un poquito más grande. Para adentro estaba el estudio de grabaciones también. Entonces llega la hora en que terminó mi turno al aire y se metían las secretarias o una de las hijas del gerente, en este caso Alma, Sí. a leer, ¿no? Los comunico, le llamábamos. Ajá. Y yo me iba a grabaciones. Entonces, pues ya llevaba yo, si me iban a dar un fondito para el spot que iba a grabar, para el anuncio, con su respectivo cartucho y su papelito, el texto, Ya. ¿verdad? Y no era uno. Híjole. Mira, a veces tenía que llevármelos así en el cuello. Igual. Sí, o sea, salía muchísimo para grabar todos los días y teníamos distintas medias horas, ¿no? Para grabar. Entonces, entrando yo, le abren el micrófono a esta chica, a Alma, Alma. Ajá. y empieza con su voz característica. Atención, atención, Rancho de los. Y se quedaba ahí parada, como que no le entendía, porque tal cual le pasaron el papelito como venía escrito de una persona de un rancho. De un rancho. Ah, ya, ah, ya. Las personas que iban a comunicar, por ejemplo, que esperen a fulano de tal, en el paso tal, con unas bestias, va a llegar a las 4. Y entonces ya ahí la familia o las amistades o lo que fuera, pues allá en las comunidades, pues ya esperaban, ¿no? Con los caballos o un burro, qué sé yo. Entonces me llamó la atención, no alcancé a cerrar la puerta del estudio de grabaciones, porque dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué se está atorando? Y alcancé como a echarle así ojito, y pues sí me di cuenta que como venía medio mal escrito y con letra, pues de las personas, ¿no? Las comunidades que a veces no pues tienen toda la capacidad, ¿no? De la escritura. Pues hacen ahora sí que lo que pueden, de acuerdo a sus estudios, y ella seguía, atención, atención, Rancho de los. Y ahí se quedaba, y otra vez yo, y atención, atención, Rancho de los. Y ya, como que pensó, pues así está escrito, así lo voy a decir. Atención, atención, Rancho de los Cagones, municipio de Sitio. Y atacado de la risa, era de los cajones, la persona escribió con G, ¿no? Y entonces por eso ella repetía y repetía, pero no quería decir esa palabra, hasta acá lo leyó de corrido, pero son anécdotas, ¿no? Sí, no, hombre, sí. Y así como esas, pues muchísimas, mi queridísimo Paco. ¿Alguna vez te tocó dejar el micrófono abierto? Porque era clásico. Mira,
Sí, sí era clásico. En realidad no, porque nosotros tuvimos operadoras. Y han mencionado aquí Lucy o Logitilo, ¿no? Sí, en la entrevista. Sí, sí. Ajá. Que teníamos a Natalia, Sí. a Marta, a la señora Lilia, eran nuestras operadoras. En otros tiempos, bueno, hubo otras personas, ¿no? Pero Marta y Lilia duraron muchísimos años. En ese tiempo Marta era la más nueva. Como operadoras. Como operadora. Órale. Entonces nosotros nada más nos decían, vas al aire, entrábamos y ya nos tocaba nada más operarnos en grabaciones. No teníamos operador de grabaciones, entonces éramos locutor grabador. Ya. Buenísimo. Pues ahí está, ¿no? Pues a mí me tocó la fortuna, de hecho cuando llegué aquí a Radio Ranchito, me tocó la fortuna de que me capacitara la señora Natalia. Sí. Fue la única operadora que quedaba, porque ya cuando llegué aquí a Radio Ranchito, pues ya estaba el señor José Luis, ya era locutor operador, su hijo, el señor Magaña y otras, ya no recuerdo otras personas más, pero sí, mi queridísimo Paco. Bueno, nos dejaron abierto el micrófono en algún momento, pero yo tenía también como la costumbre, por eso mismo, de soplarle unos segundos después de que ya había presentado la canción. Wow. Y entonces ya me daba cuenta, como el radio era la cabina amplia, no se viciaba por el tamaño de la cabina y que estaba un poquito lejos el radio de mí. Entonces sí alcanzaba a escuchar o le daba, cosa que no deberíamos hacer, pero es mejor que salgan palabras, ¿no? Híjole, vaya que sí. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte, mi queridísimo Paco Galicia, vamos a un pequeñísimo corte y regresamos, porque no, hombre, todavía falta muchísimo más de este hombre que la verdad me respeto para él, porque como les dije en la presentación, conoce, sabe de radio y ya convivido con gente que sabe también de radio. Vamos a un corte y regresamos con más a través de Perfiles, a través del 102.5 FM, Radio Ranchito, y claro, aquí seguimos con más. Seguimos compartiendo historias. Seguimos escuchando voces que dejaron huella. Continuamos. Hey, ¿ya pensaste cómo está tu mente el día de hoy? Soy la psicóloga Jessica González y quiero invitarte a conectar contigo en Frecuencia Mental. Aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi nadie dice y de cómo construir una vida más consciente. Escúchanos todos los sábados de 7:20 a 8 de la mañana por el 102.5 FM, Radio Ranchito, y acompáñanos en transmisión en vivo por Facebook de Radio Ranchito, Presumiendo México Noticias Michoacán, y en el canal de YouTube Radio Ranchito 102.5 FM. Tú y yo tenemos una cita en Frecuencia Mental. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. Seguimos con más historias, más recuerdos, más voces que forman parte de nuestra historia. Estamos de regreso. Y seguimos con más, mi compadrito, mi comadrita, a través de Perfiles. Y en esta ocasión, nada más y nada menos que con mi queridísimo amigo, el buen Paco Galicia. Hermano, qué historias, híjole, qué aventuras se puede decir también dentro de la radio. Sí, qué gusto estar con ustedes y poder revivir todo eso, sobre todo para la gente que llega a ver y escuchar, ¿no? Porque a lo mejor con algo que comentamos, reviven aquel tiempo en que eran jóvenes o recién casados, distintas historias, ¿no? Que cada quien tiene. Y pues ya de cuando yo estuve al aire, pues ya han pasado bastantes años. Fue, como les comentaba, un periodo primero en 1987 a fines de 1989, posteriormente fue 92 y parte del 93. Wow. Sí. Oye, Paco, en las 2 temporadas que estuviste dentro de Radio Ranchito, ¿todavía era AM? ¿Todavía? Sí, todavía era AM. Era AM. Sí. Y pues en aquel tiempo, pues la AM pues era una frecuencia que llegaba hasta, híjole. Sí, y la verdad es que era sorprendente, ¿no? Cómo la estación tenía
pues potencia porque tenía como 5,000 watts. Sí, sí, sí. Y aparte pues el alcance, ¿no? A una gran parte del territorio michoacano, por supuesto parte de Guanajuato y no sé hasta dónde más, ¿verdad? Sí, sí. Pero era sorprendente el poder de convocatoria en aquella época porque, déjame decirte, nosotros teníamos muchísima gente que venía de las poblaciones, especialmente a poner anuncios porque sabes que pues había comunidades muy retiradas, como un poquito aisladas, Ajá. donde no había teléfono, donde tenías que llegar con burros, ¿no? Sí, O sí, sí. con caballos. Entonces era una manera de comunicación para un servicio realmente, ¿no? A la comunidad. Obviamente pues se cobraba, ¿no? Porque el tiempo en la radio, el tiempo al aire pues tiene un costo. Y vaya que sí. Sí, pero era una cantidad enorme de anuncios hablados, ¿no? Se le comunica fulano de tal que falleció, fulano de tal, para las personas que gusten acompañarlos, a velarlos, de tal lado, ¿no? Y te decía, el poder de convocatoria. Por este medio se enteraba la gente, ¿no? De las comunidades, pero una persona alguna vez puso un anuncio en el que decía que si hubiera alguna persona que pudiera tener unos armadillos para un tratamiento de salud. No te sé decir si era como para cáncer o no recuerdo si especificaron o no. Pues no creerás que vinieron 2 personas de rancho, un señor y una señora ya grandes de edad, con un costal con los armadillos. ¿Cómo? Ahí colgando, creo que eran 2. Y volvieron a poner el anuncio para decir que ya estaban allí los armadillos. Wow. Las personas iban a esperar en el patio de Radio Ranchito, en la planta baja en ese tiempo. Les digo que tenía otro domicilio, así pues a una cuadra, ¿no? de Catedral. Y te dabas cuenta, ¿no? Del poder de convocatoria. Alguien anunciaba algo para venta, incluso había aquellos, ¿no? Que se sentían solos. Los caballeros, sí. Busco una muchacha. No sé, a lo mejor estoy inventando esto, pero No, sí. yo creo que sí. No, esta sí. parte, mira. A ver. Que sepa echar tortillas. Que sepa echar tortillas, comadre. Sí, sí. ¿No? Y las características, ¿no? que pedía, no importa si tiene un hijo, para compartir la vida, cosas así. Y voy a esperar en el patio de Radio Ranchito. Creerás que llegaban los ¿En muchachos, serio? o señor, o sea, bueno, no se puede decir señoras, ¿no? Pues mujeres a veces ya, no viejas, pero de cierta edad. Y la estación pues siempre ha sido, ¿no? Un éxito. Oye, ahorita que dijiste, bueno, no sé si es la palabra correcta, que impostaste la voz, ¿hiciste algún personaje aquí en Radio Ranchito? Fíjate que no, y me arrepiento. ¿Por qué? Por la razón de que estaba yo muy joven, ¿no? Y de alguna manera todavía me daban pena algunas cosas. El jefe, el gerente, el señor José Guadalupe Muñoz, era muy ingenioso. Ya ves que se sacaba anuncios, programas, personajes, ¿no? Como el gangosito que sacó él. O sea, todo era invención suya. Entonces a mí me insistió mucho en que yo fuera Pancho, el del sombrero ancho, el compadre Pancho. Y yo no quería, yo me decía como, el tío Leo. Como que me da pena, pero ya después que vas como madurando en el trabajo, ¿no? Profesional de la locución, dices, pues qué tonto, ¿no? Porque crear un personaje es algo que se disfruta mucho, ¿no? Como la media voz que hice ahorita, ¿no? Para como imitar a una persona de una comunidad, sin que eso sea burla, ¿no? Porque pues todos hablamos de manera distinta. En todos los lugares hay formas de expresarse y todo merece respeto, ¿no? Pero a veces cuando le hablas a una persona, oye Julián, ¿cómo te fue hoy? ¿Eh? Y trabajaste, ¿sí? O sea, podía uno, y hay gente que habla así, ¿no? Y no por eso le está faltando uno al respeto, ¿no? A lo mejor se está uno acercando a la manera en que ellos, si no utilizas por la burla, a lo mejor utilizas algo gracioso, algo que les llame la atención, y hay como una identidad, o la gente pues por curiosidad a ver qué va a decir ahora. Pues son personajes, ¿no? Que a veces pueden pegar y le pueden gustar a la gente. Híjole, oye. Y también lo acabas de mencionar ahorita, mi queridísimo Paco, ¿qué va a decir ahora? Dentro de Radio Ranchito, pues se ha manejado que siempre hemos sido una estación con valores, una estación que jamás hablamos de albures, jamás ponemos dentro del formato musical música que hable de violencia, de que ya lo mataron o de drogas y todo. Lo desvivieron. Lo desvivieron. Sí. Fíjate que te tocó
vivir esa parte, ¿no? De que siempre salías al aire con respeto, siempre pues tratando de darle un buen consejo al radio escucha. Exactamente, la bandera de Radio Ranchito, a través de, yo creo que de los señores, los dueños, los señores Zorrilla, Sí, sí. siempre fue el respeto, fueron siempre personas muy educadas, de valores, Así es. y también pues el señor Muñoz, ¿no? Que siempre la bandera, como te digo, era el respeto, y aparte de ello, siempre la alegría, siempre saludar, o sea, no hablar de cosas que causaran tristeza, o sea, él siempre, grítenle, felicidad, alegría, y esa fue la fórmula, ¿no? De su éxito, entre otras muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues no, aparte de eso, en otro tiempo la ley era más estricta. Claro. La Federal de Radio y Televisión que no nos permitía Sí, cierto. pues decir alguna palabra obscena o un sonido obsceno, ¿no? Porque ya te estaba llamando gobernación Exactamente. para la multa o para suspenderte la licencia de locutor, bueno, el certificado, el permiso, Sí, sí. o incluso podían cesar las transmisiones, ¿no? De la estación, que era muy raro, ¿no? Y se cuidaba mucho eso. Sí. Y ahí tengo también otra anécdota. Me encanta, Sí. Paco, me encanta. Ya ves que pues hemos tenido, digo, aún siento, ¿no? Esta empresa como parte mía. Entonces digo, hemos tenido pues clientes muy importantes por mucho tiempo, las mueblerías, ¿no? La mueblería guadalupana, Allende 1123, Sí, casi señor. frente al Seguro Social, o muebles del centro, el pueblo está contento. Y participábamos ahí varios en el corito, ¿no? Para ya empezaban otros compañeros con las ofertas y el domicilio, ¿no? Bueno, respecto a Mueblería Guadalupana, en algún momento celebró su aniversario y pues se anunciaba mucho aquí. Entonces le decían a los clientes que podían participar en la compra de cualquier cosa para ganarse pues premios que podían ser atractivos, como una televisión, una plancha, un radio. Entonces, en esa temporada mandaban, y habían quedado pues con la gerencia de aquí de Radio Ranchito, que iban a mandar a los clientes que se ganaran. Yo me imagino que porque venía gente de la comunidad, en ese momento entraban a sacar de la tombolita para ver si se sacaba. No salió premiado. Bueno, pues ni modo. Y los premiados pues los mandaban a la estación para que José Luis, el más feliz, les hiciera la entrevista, porque él era, dijéramos, como casi la voz oficial. Porque nada más éramos él y yo y pues las secretarias que grababan o de vez en cuando el gerente. Entonces, pues ya llega el señor. Entra la secretaria y le dice, José Luis, hágale la entrevista, viene de Mueblería Guadalupana. Ándale, pues ya se meten a la cabina y yo me quedé solo porque hubo un momento, vete aquí al micrófono. Hubo un momento en el que trabajábamos los dos en un horario, y eso también es otro programa que fue de interés. Ahorita te menciono si hay tiempo. Claro. Y pues ya le empieza a hacer la entrevista, grabada, porque iba a salir ya enseguida en los siguientes cortes. Y le dice, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿Y qué fue a comprar a Mueblería Guadalupana? No, pues tal cosa. Creo que un colchón, algo así. ¿Y qué se ganó, compadrito? No, pues una televisión. Oiga, buenísimo, le dice José Luis. Qué bueno. ¿Y cuántos hijos tiene? 8. Y se queda José Luis. No, pues le va a servir mucho la televisión. O sea, ya te imaginarás ver que se lo decía. Sí. Y le dice el señor al final, ¿no? No, sí, porque está acá. La palabra. Entonces, así tal como lo grabó, porque él era de los que abrían el micrófono, ponía a grabar, y así como salía, así, ¿no? Le salían cosas generalmente a la primera, pero así la entrevista se le echó de corrido. Y salió ahí esa palabrota. Ahora pues es tan común, ¿no? Y pues ya le entregué el cartucho. Entregó ya con la grabación de la entrevista a la continuista. Y ya lo metieron al aire. Pues ya estuvo pasando. No, pues llega ya en la tardecita el señor Muñoz, pero rayando el cabrón. Enojadísimo, pero directo a la cabina, así abriendo. ¿Por qué están pasando eso? ¿Qué no piensan? O sea, muy enojado, porque Gobernación nos podía multar. Entonces a José Luis se lo puso parejo, ¿no? Y ya sacaron la operación y metieron lo que le llamamos de mantenimiento, o sea, otro anuncio que habla también del mismo cliente, que es el que normalmente está.
Y así fue, ¿tú crees? Llegan a pasar. Oye, metísimo Paco, ¿cómo antes eran los control remotos? ¿Cómo eran antes? ¿Tú alguna vez llegaste a hacer alguna activación? Hoy en día activación, algún, no sé, restaurante, algún evento, alguna mueblería. ¿Cómo era? No, fíjate que en ese tiempo Radio Ranchito no tenía unidad móvil, por lo menos en las etapas, ¿no? En las que yo trabajé. Entonces no se hacían controles remoto. Era nada más la publicidad o que fueran a entrevistas, ¿no? A la cabina. Ya posteriormente, pues compraron un automóvil, la unidad de control remoto, ya salían a promociones. Y en realidad, como quien se encargaba de salir a regalar cosas y a checar, porque mi jefe siempre con radio en mano, así bajito y preguntando en casas, ¿no? En colonias populares. ¿Qué estación escucha? ¿De dónde viene? Le decían, pues ¿cuál escuchas? No, pero ¿de dónde viene? Adiós. O sea, tengo que escuchar que están oyendo Radio Ranchito, por eso se llevaba su radio a baterías, para comprobar que realmente estaban escuchando Radio Ranchito, y ahí les entregaba el premio. Sí, es que él se llevaba su automóvil, ¿no? O sea, ¿eso hacía el señor Muñoz? Él era vendedor, gerente, productor, o sea, él hacía de todo. Era una persona muy capaz, muy trabajadora, con mucha visión, muy, muy admirable. Y te quiero decir algo, aparte de eso, una persona muy sensible, ¿no? Ante los problemas de las demás personas. Podía parecer con mucho carácter muy fuerte, ¿no? Muy estricto, y sí lo era. Por eso siempre el sonido era continuo, sin lagunas, ¿no? Raro que hubiera una laguna, algo, o errores, porque él era muy estricto, y eso es bueno, ¿no? No, sí, claro. Es parte del trabajo. Claro, sí. Entonces, fue una persona muy humana que ayudó a quien pudo. Y ustedes lo han platicado, ¿no? Que llegaba también gente y les ayudaba de repente si estaban en una necesidad. Gente de la audiencia, o niños, ¿no? Que le regalaba la pelota y cosas así. ¡Wow! Sí. Buenísimo, güey. Entonces, mi querido Paco, en las dos ocasiones o intervenciones que estuviste aquí en Radio Ranchito, te tocó el señor Muñoz como gerente. Sí, siempre fue el señor Muñoz como gerente, que entiendo yo que estuvo casi desde la fundación de la estación. Sí. Y pues ya, hasta que se retiró. Pero sí me tocó él como gerente, fue el único. Y hasta donde yo me di cuenta, pues nunca se metían pues los dueños, ¿no? Porque tenían la confianza siempre en el señor Muñoz, que tuvo manejos buenos, increíbles, ¿no? Buenos números, peleándose siempre el primer lugar. Y en ese tiempo con quien se peleaba era con la XCI, era la competente con la XCR, que en ese tiempo era Radio Variedades, y yo no sé, bueno, sí sé, ¿no? la razón, porque era de música pop en español. Entonces, algo totalmente distinto a lo que era la XCI y el Radio Ranchito, ¿no? O sea, no eran del género. Y luego llegaba muy enojado mi jefe porque en el periódico una plana completa. En primer lugar, la estación de la competencia. La CR, ¿no? Y se enojaba y decía, esas cosas son pagadas. Y hasta la fecha, creo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero él se enojaba mucho porque, como te digo, él salía a las colonias. O sea, es que tú te dabas cuenta en las combis, en el transporte público, los boleros, en los comercios, en las casas, en todos lados se escuchaba. Y él siempre cargaba su radio a baterías, su radio portátil, y se daba cuenta, ¿no? Se escucha una especie de eco cuando salía a ver, con lo que tú estás oyendo. O sea, muy, muy curioso, ¿no? Y por todos lados, Radio Ranchito, las novelas, se le comunica a fulano de tal. O sea, es una magia, una satisfacción. Y se siente, amigo, el poder de las estaciones que están en el primer lugar, ¿no? Por el poder de convocatoria, por la respuesta de las personas, y es algo muy bonito. Y fue el trabajo de él, junto con todo el equipo, desde continuidad, cobranza, limpieza, locutores, operadores, o sea, todo, ¿no? Es un equipo que si la cabeza está bien, todo lo demás tiene que estar bien, ¿no? Claro, como decía una frase también de un ex jefe mío que decía, mientras le vaya bien a la radio, le va bien el equipo. Exactamente. Oye, Paco, ¿te acuerdas de alguna promoción que digas tú, wow, fue muy, muy sonada, que se hizo por primera vez en radio en aquel tiempo cuando estaban compitiendo? ¿De otras estaciones? No, de aquí de Radio Ranchito.
Pues hubo un tiempo en que dieron, creo que antes, unas credenciales. Y creo que esas les servían porque en un tiempo, como que recuerdo que se mencionaba algún número o alguna persona Ajá. Ganadora, y pues ya iban a recoger, ¿no? Cosas. Pero lo principal en aquella época eran como los programas. Ustedes ya habían mencionado, y la gente lo recuerda, la hora del Gane, ¿no? Sí, sí, Bueno, antes de ello, teníamos programas musicales. No estaba todavía Nota Roja y esa tabla. sí, sí, cierto. Bueno, la cuestión es que quitó mi jefe un programa que tenía José Luis de 10 a 11 de la mañana. Ajá. O de 11 a 12. Creo que de 11 a 12. Y se llamaba La Hora del Maratón, entonces nos puso a los dos. ¿Te acuerdas de aquel juego? ¿Se acuerdan de aquel juego de maratón? Sí, ¿no? sí. Que había uno verde y uno creo anaranjado, Ajá, que el sí, verde era pues con preguntas un poquito más fáciles, ¿no? Y pues ya más elevado el otro. Entonces utilizábamos el verde porque sabíamos que nuestra audiencia pues a veces no tenía altos estudios, ¿no? Sí. Y pues hacíamos 3 preguntas. Llamaba la persona y entonces le hacíamos la primera pregunta de una cartita del maratón que sacábamos y era como la más fácil, y ya la segunda pues iba subiendo en grado de dificultad y tenía la oportunidad de quedarse, pues no sé si eran 25, 50 y 100 pesos, algo así de aquella época. Ajá. Pero era muy atractivo el premio de la tercera pregunta, ¿no? Si te ganabas. Y había quienes por esas ganas de ganar se iban a la del final. Entonces algunos sí se quedaban con, dijéramos, los 25 pesos. No estoy seguro si esa es la cantidad, ¿no? Pues por poner más o menos un monto. Y generalmente la gente quería ir a la segunda y hasta la tercera para ganarse todo. Pero luego se metía la secretaria muy enojada, canción, Luanices, y decía, no regale tanto dinero, señor José Luis. O sea, porque imagínate, pues todos los días, ¿no? Estar dando tanto dinero. O sea, pues hay que llevar también un equilibrio, ¿no? Para llevar las finanzas bien de la situación y también para motivar pues a la audiencia, ¿no? Para seguir participando. Y había unos calendarios de todo el año, de hojitas que se iban arrancando día por día, que esos a veces los daban a algunos clientes o los comprabas, o los mandabas a hacer. Y detrás de cada una de esas hojitas venían frases célebres, una receta de cocina, horóscopos, algún dato histórico, efemérides y cosas así. Entonces yo antes de empezar el programa o a veces entre canciones iba revisando, además de que me gustaba mucho ese calendario, ¿no? Porque pues aprendías cosas. Le metía un papelito, me decía, esta por si... Sí. Pues las moscas. Así es. Y entonces había personas que sí tenían un cierto grado de conocimiento y pues iban ganando, ¿no? Hubo gente que se ganó pues buenas cantidades y que quería seguir participando, pero ya los conocíamos y de repente ¡prum!, agarraba yo el calendario. ¿En qué fecha exacta fue tal cosa? No, pues ahí los tronaba. Sí, y nada más José Luis se quedaba. Pues, sí, porque ya las preguntas del maratón, la mayor parte de la gente que lo había jugado, que lo tenía en casa, pues a lo mejor ya se las sabía, ¿no? De tanto jugar o del mismo conocimiento que tenían. Entonces fue un programa muy atractivo, llevó a sus hijas a grabar. Jugaremos al maratón, entre canción y canción, gane, aprenda y diviértase. Wow. Con las voces de las hijas, ¿no? ¿Serio? Gerente, ese era como el jingle de regresar pues del corte para el programa. Híjole, mi queridísimo Paco. Híjole, como les dije a mi compadre y mi comadrita, platicar con este hombre es platicar de muchísimas cosas, porque pues aparte de que ha estado militando dentro de Radio Ranchito, ha estado también en otras estaciones de radio. Mi queridísimo Paco, ya por último, para la gente que nos está viendo en estos momentos y para las nuevas generaciones, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas para pues, que pertenezcan a una X estación de radio? Bueno, lo primero yo creo que es estar enamorado, ¿no? De la radio, en este caso, de la locución, saber que hay que prepararse mucho, ¿no? Así es. En distintos ámbitos, no tenerle miedo al micrófono y pues en algunos casos a las cámaras tampoco. Así es. Tener seguridad y estar dispuesto también a ser versátil,
a que en algún momento te puede tocar un cierto tipo de programa muy serio, otro a lo mejor de algo de relajo, o presentador de canciones, o de tratar algunos temas, saber hacer entrevistas. Entonces la preparación y la seguridad pues siempre van a ser importantes, ¿no? En este trabajo. No desanimarse. Es a veces un poquito difícil entrar al medio porque ha habido muchas personas que se han interesado. De la carrera de Ciencias de la Comunicación pues ha habido varias instituciones que han ofrecido la carrera y pues por ello, ¿no? También hay mucha gente que quisiera entrar al medio, pero pues no somos tantos medios y es un poquito difícil, pero la preparación, las ganas y no quitar el dedo del renglón. Como debe de ser. Así es. Híjole, Paco, pues muchísimas gracias, amigo, por regalarnos esta... Casi nada, porque pues todavía si seguimos platicando contigo hay más y más y más y más cosas que no por algo estás al frente de una página muy importante dentro de la radio. Estás pues haciendo también lo que a ti te gusta y sigues trabajando en esto. Así es, por amor al arte, ¿no? Ahí en el Facebook una paginita donde pues, hay bastantes seguidores que participan. Muchas gracias. Sí. Es en Facebook, es un grupo realmente y se llama La Radio de Ayer y Hoy en México. Así es. Y ahí pues se acepta a todos y cada uno pues habla de lo que le interesa sobre radio. Así es. Y no nada más localmente, ¿no? Sino a nivel nacional. Wow. Y eso es bueno porque te nutres, dices tú, wow, eso está ahí en la radio, eso está pasando en la República Mexicana, como tú lo dices, no nada más de Michoacán. Hay mucha familia que estamos dentro del medio y te das cuenta pues de cambios en frecuencias, cambios de estaciones, cambios de nombres de estaciones de radio, de frecuencias y todo lo demás. Y ahora, por ejemplo, cuando ustedes sacan algunas cuestiones en video, ¿no? De sus redes o de su página, es que también llegamos a compartir, ¿no? Sí, así es. Esta identificación cantada de Radio Ranchito. Sí. ¿Cuántos recuerdos nos trae? Claro. O sea, compartimos a veces de su página, ¿no? Ese tipo de recuerdos. Híjole, Paco, pues muchísimas gracias, hermano. Sé que andas muy ocupado, te trajimos porque hiciste un espacio en tu día a día de trabajo y pues qué bueno que lo viniste a compartir con nosotros y para la gente que nos ve a través de Radio Ranchito y Presumiendo México. Así es. Pues yo les agradezco a ustedes y los felicito porque pues siempre continúan, ¿no? Los primeros lugares de preferencia, de audiencia y pues ahora sí que se han diversificado también, ¿no? Ahora pues en las redes sociales, en internet. Sí. Entonces, pues muchas felicidades y adelante a seguir con esto que nos apasiona. Y a ver si te acuerdas de Sledan, Radio Ranchito. Me gusta más. Tan. Gracias, Paco. Amigo, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Saludos a todos. Pues ahí está mi compadrito, mi comadrita. Muchísimas gracias. Soy Julián González el Panda. Ya lo sabe, tenemos todavía más invitados que militaron dentro de Radio Ranchito. En aquel tiempo AM que era 1240 y ahora 102.5 de tu FM. Gracias. Durante 60 años, una voz ha acompañado a Morelia, ha contado historias, ha unido generaciones y ha construido identidad. Hoy abrimos el micrófono para escuchar a quienes hicieron posible este legado. Esto fue Perfiles 102.5.